tema tan terrible, y bueno, pues hemos de reconocer los avances y los retrocesos. En nuestro país llevamos 3 meses de nuevo gobierno, estamos en vísperas de unas elecciones subnacionales, y el tema de cómo participar en esta lucha contra la pandemia y cómo esta lucha tendrá sus resultados, cómo podemos vencerla como país, con todas las consecuencias sanitarias, con toda la secuela de muertos, de gente que ha quedado dañada, con todas las consecuencias económicas, con todas las consecuencias sociales, familiares. Pues este es el objetivo y este es el tema que está al rojo vivo. Por eso hemos querido empezar nuestras actividades de este año tratando este tema. Dito las presentaciones, no me voy a alargar a presentar a los ponentes, pero realmente hemos traído a personas muy competentes y que representan además a instituciones sumamente competentes. El sábado 20 de febrero tendremos una misa a las 6 de la tarde, también vía Zoom, también una misa de inauguración, pero este es el acto inaugural de las actividades del Centro de Espiritualidad Ignaciana en este año 2021. Entonces, yo les saludo a todos, nos deseamos mutuamente que este año sea muy fecundo para el CEI, para todos nosotros, en todas nuestras actividades, que el CEI nos ayude a esto, a discernir los signos de los tiempos, que es lo que estamos haciendo con estos conversatorios, ¿no? Tenemos ya el programa elaborado, ya lo ha distribuido Silvia a muchos virtualmente, lo vamos a tener pronto también impreso, pero creo que ya no conviene que me alargue más. Entonces, bienvenidos a todos, especialmente a Pamela y a Juan Carlos, y cedo la palabra a Lito, que es el moderador de este conversatorio. También un buenas noches, de verdad, a todos ustedes, de manera muy especial a Pamela y a Juan Carlos. Bienvenidos a este conversatorio a todos ustedes. He preparado una hojita que la voy a leer porque yo soy pésimo para improvisar. Este conversatorio es el primero de este año 2021. El tema COVID-19 lo escogimos gracias a un pronunciamiento que se difundió por las redes sociales, mismo que estaba firmado por muchas instituciones, y pedía, el pronunciamiento, privilegiar la vida antes que la política y el negocio. Además, alertaba que los esfuerzos institucionales no son suficientes para enfrentar a la enfermedad y sus consecuencias. De las muchas personas que firmaron ese pronunciamiento, escogimos a 2 para que compartieran con nosotros sus puntos de vista sobre este tema tan delicado y grave. A nombre del CEI, quiero agradecer a ambos, Pamela y Juan Carlos, por su disponibilidad. Los presento. Pamela Cartagena, ingeniera agrónoma, hizo la carrera en la UNSA, hizo una maestría en México en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Ha trabajado en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, dedicadas al desarrollo rural, en México y en Bolivia. Trabajó en CIPCA La Paz como técnica de campo, en CIPCA Beni como directora regional. Actualmente es directora nacional de CIPCA. Además, es autora y coautora de muchas publicaciones sobre el tema rural. El tema que nos va a presentar Pamela es el COVID en el mundo rural. Juan Carlos Núñez, sociólogo, actualmente director de la Fundación Jubileo. Amplio trabajo en el campo de los derechos humanos.
asumió responsabilidades de dirección en instituciones como ACNUR en Bolivia, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en La Paz, secretario ejecutivo adjunto de la Pastoral Social Cáritas Bolivia, director del Instituto de Educación Alternativa para Educadores Populares, miembro del equipo de análisis de la Conferencia Episcopal Boliviana para temas políticos, sociales y económicos. Por la especialidad y experiencia de trabajo, desarrolló capacidades en el manejo de conflictos sociales. Tiene una experiencia de 15 años. Trabajó también en las áreas de la economía y lo social por la naturaleza institucional que Jubileo tiene. Trabajó temas de política económica y fiscal, financiamiento para el desarrollo, sectores extractivos y manejo de datos e indicadores sociales. El tema que nos va a presentar tiene que ver con la situación de la vacuna y su comercialización en el mundo, lo que pasa en los países ricos y en los países pobres. La modalidad de este conversatorio será: primero expondrá Juan Carlos, seguidamente lo hará Pamela. Una vez hayan concluido sus exposiciones, abriremos un espacio para preguntas, comentarios, complementaciones. Pido seamos hábilmente precisos, principalmente por la limitación del tiempo. Entonces invito a Juan Carlos que inicie este conversatorio. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto estar con todos ustedes, y empezando también sus tareas este año y con un tema tan álgido y de tanta importancia para la humanidad en su conjunto. Y creo que hoy vamos a tratar de contribuir al respecto. Solo una pregunta, Lito, ¿cuánto tiempo tengo para la exposición? A ver, en total tenemos 2 horas, hasta las 9. Entonces sí, yo diría como una especie de media hora tú, media hora, pero larguita, y después el tiempo de diálogo. De acuerdo, muy bien. Bueno, ustedes saben, la Fundación Jubileo trabaja en temas económicos, sociales, fundamentalmente investigación, análisis, y desde allá podemos también, a partir de los datos y la información, entender la realidad de lo que está pasando hoy, no solo en nuestro país, el continente y también el mundo, en cuanto a la situación de la pandemia. La pandemia viene a ser un hito importantísimo en la historia de la humanidad, hoy por hoy. Y más aún la campaña, los avances científicos y la tremenda campaña para la vacunación, yo creo que es otro hito fundamental que no se vio en otro momento de la humanidad. Ya la historia relatará los grandes hitos que se han marcado en este momento. ¿Escucha? Pero, lógicamente que si quieres tener su cámara aperta ahí, ya. Pero lógicamente esto trae, por cierto, las grandes contradicciones de siempre, ¿no? Las desigualdades. Y ese ha sido uno de los principales temas que nos ha motivado a poder invitar a varias instituciones a sumarse a un comunicado que habíamos extraído entre todas ellas, poniéndonos de acuerdo, y espacialmente sobre la base de un reporte de Amnistía Internacional y con alrededor de más de 60 organizaciones y personalidades que constataban algo estremecedor, que decían que en un escenario tremendamente crítico en la realidad mundial, hoy podemos advertir de que en los países pobres, 9 de cada 10 personas no recibirán este año la vacuna. Y daban las razones. Decían que los países ricos han acumulado la reserva de compra a las empresas farmacéuticas por 3 veces más de lo que requiere su población. Canadá es el escándalo, 5 veces más de lo que requiere su población, mientras que una desatención absoluta a los países que hoy nos llaman en vías de desarrollo, ¿no? En los cuales tendrán que seguir esperando a ver cómo los mecanismos de Naciones Unidas
y el desprendimiento, entre comillas, de los países desarrollados nos permitan acceder a esto, que debería ser un derecho fundamental de todo ser humano. Pero pongo como preámbulo esto para poder entender el impacto que tiene el COVID, la pandemia en los países. Por un lado, estamos hablando de que más allá de ser un problema serio y profundo de salud pública, ha evidenciado un problema estructural en los sistemas de salud, inclusive en los países desarrollados. Y más aún en nuestros países, y en especial Bolivia, donde hemos visto colapsar el sistema de salud, como ahora está. De la misma manera, en la primera ola la hemos vivido de cerca y la hemos comprobado de cerca. Un colapso de un sistema de salud absolutamente pequeño, débil, que no ha sabido enfrentar y responder al desafío del desarrollo humano de la sociedad boliviana. Y eso es un descuido de las políticas públicas, pero de décadas hacia atrás. Y no podríamos decir solo el gobierno de Evo Morales, sino esto viene de más atrás todavía. Estamos hablando de un tema tremendamente estructural y que viene a ser un descuido del Estado ante una obligación que tiene de resguardar los derechos de todos sus ciudadanos. Esa es la magnitud del tema cuando hablamos de salud en Bolivia. Claro, hoy día los candidatos se desviven hablando sobre la salud como una prioridad, etcétera, pero los temas estructurales del sistema de salud son enormes y esto va a requerir un cambio profundo en el país. ¿Y cuáles son los efectos de esta ausencia de políticas? Porque en un momento cuando hablamos en Bolivia de que la pandemia vaya a acrecentar tanto los casos positivos y que nos lleve a colapsar el sistema de salud, trae consigo otros aspectos y otros efectos que son muy importantes de revisarlos. Y el efecto directo y perverso es en la economía. Bolivia, en un país donde el 78% aproximadamente de la población vive de la economía informal, el impacto es brutal. Hay gente que necesariamente tiene que salir a trabajar en el día a día y poder sobrevivir. Y ahí está la disyuntiva. O muero de hambre en cuarentena o muero del COVID trabajando y llevando comida a mi familia. Es decir, hasta esos extremos hemos estado llegando en la sociedad boliviana. Pero ese impacto, decía, es brutal, con algunos datos que quisiera compartir con ustedes. Esto como un preámbulo para entrar al tema, pero me parece central dar estas caracterizaciones. Por un lado, la reducción del PIB, el Producto Interno Bruto. Esta es la riqueza la nacional, ¿verdad? El conjunto de la riqueza nacional que se produce en un año, la producción nacional en un año. Se ha reducido en un 12% en el primer semestre del año 2020. Todavía no tenemos el dato final del año 2020. ¿Cuánto habremos retrocedido? Esa ya es una señal clara de que entramos en una recesión económica. Hasta principios del 2020, cuando vino la crisis electoral, del fraude electoral que hemos vivido en 2019, constatamos que ya teníamos problemas estructurales en la economía y que nos íbamos al frente hacia una desaceleración económica por el excesivo gasto, fundamentalmente el déficit fiscal y el déficit comercial, pero que en realidad esto, desde el año 2015 hemos estado caminando con una especie de subvención en la economía, haciendo uso de recursos que vienen de la deuda externa y de nuestras reservas internacionales. Y nunca nos han dicho que no estábamos ya en condiciones de enfrentar una economía parecida a la década de la bonanza. Entonces son casi 5 años que hemos vivido en una especie de subvención económica y eso nos llevaba a que sí íbamos a un escenario de desaceleración económica. Pero viene el COVID. Viene el COVID y en poco tiempo desmantela la estructura tan sensible económica de comercio y servicios, que es donde fundamentalmente la gente sobrevive,
para tener los impactos que hoy tenemos. Recesión económica en Bolivia. Y creo que todavía no lo estamos sintiendo a profundidad. Estamos todavía distraídos con las elecciones subnacionales. Yo creo que después de estas elecciones vamos a empezar a ver la situación de las demandas reales de los sectores sociales. Desempleo, otro dato. Normalmente es un 4% el promedio y hoy hablamos de que hemos llegado a más del 10% aproximadamente. El último dato del 2020 no lo tenemos. Efecto impacto. La CEPAL dice que en América Latina, por efecto del COVID, vamos a tener alrededor, además de la situación económica, vamos a tener alrededor de 200 millones de personas que van a retornar a la pobreza. Después del auge económico que hemos tenido en muchos países, que se ha manejado esa bonanza del alza de los precios de nuestras materias primas, que han permitido a mucha gente salir del umbral de la pobreza, hoy día están en serio riesgo de retornar otra vez a esa situación por el impacto que tiene el COVID y los problemas estructurales de la economía. La CEPAL dice que el COVID nos ha traído y ha evidenciado los problemas estructurales del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe. Enfrenta hoy día su peor crisis económica que no se ha vivido en 100 años. Esa es una declaración de la CEPAL. Y nos dicen que por lo tanto nos está mostrando las desigualdades entrecruzadas, el crecimiento mediocre que hemos tenido, la baja productividad, la insuficiente diversificación de exportaciones, poco espacio fiscal y deterioro ambiental creciente. Todo eso se pone en evidencia con el tema del COVID-19 en nuestro continente. Y si nos acercamos al país y para hacerlo más concreto en este análisis, estamos hablando de que aproximadamente hacia el año 2018, 2 millones de personas han salido de la pobreza en Bolivia. Han salido de ese umbral de pobreza, que han sido consideradas hoy día estratos medios, pero en situación de alta vulnerabilidad. Y hoy día están en riesgo de retornar a la pobreza. Inclusive podríamos caracterizar a ese grupo social hoy día en Bolivia. ¿Cuál es? Es un grupo familiar de alrededor de 40 años de edad promedio, los jefes de familia o la jefa de familia, con aproximadamente 8 años de escolaridad, con un empleo en sectores precarios de servicios o de comercio, y que solamente hay un receptor de ingresos en la familia, y especialmente en este grupo muchas son jefas de hogar que se han basado en el comercio y los servicios y que no tienen activos para poder recurrir en caso de alguna crisis, es decir, un bien, un vehículo o una propiedad, no, viven al día. Esta es la caracterización del grupo social que hoy día está en alta vulnerabilidad para volver otra vez a la situación de pobreza en Bolivia. Frente a todo esto, cuando tenemos grandes retos, seguimos con el serio problema de la salud pública, ¿no? La insuficiencia de respuestas reales por parte del gobierno o de los gobiernos en el continente para responder a esta situación. Y nos encontramos con este reporte de Amnistía Internacional que hace una alarma sobre la situación de las vacunas. Para todos está claro que el tema de las vacunas es una vía de solución al tema del COVID y que no nos siga llevando el impacto de la situación de una crisis económica tan fuerte que podemos vivir en nuestros países. Estamos allá. Pero en realidad el documento que hemos respaldado nos habla de esta preocupación, ¿no? Las altas desigualdades que hoy se están generando y las grandes contradicciones. Y nos constatamos y vemos de que esas grandes contradicciones de desigualdades no solamente se da entre países ricos y pobres, con los datos que al inicio les daba, países desarrollados que hoy día están estableciendo inclusive contratos con las empresas farmacéuticas a las que han subvencionado las investigaciones para poder tener la vacuna hoy y se vuelve hoy un objeto de lucro, de enriquecimiento, de riqueza, de acumulación de riqueza. Más allá todavía, se vuelve un aspecto de carácter geopolítico en el mundo hoy día la vacuna,
que ese es otro tema tremendo. En algún momento se escucharon hasta denuncias en Israel de que estuvieran limitando la vacuna a los campamentos palestinos. Otra manera de una expresión hasta de discriminación en sus propios países, pese a que tengan la posibilidad económica para llevar adelante las vacunaciones. Y más aún cuando vemos ya esta gran desigualdad entre países ricos y pobres, ¿no? Ese dato es realmente interpelante. Y para ello, por lo tanto, se están organizando una especie de movimiento a nivel mundial de entidades de sociedad civil, de las sociedades, no solo del norte, también del sur, exigiendo fundamentalmente la necesidad de poder dar el carácter de universalización de la vacuna como un derecho humano fundamental. Muchos estados aplicaron medidas que pusieron en riesgo hoy los derechos humanos. Y a medida que va propagándose el tema del COVID, amenaza con dejar prácticamente sin trabajo a la mitad de la fuerza laboral del mundo. Eso nos dice también otro reporte de Amnistía Internacional, y consumir en la pobreza extrema hasta inclusive 150 millones de personas más. Otro dato, si no hay solución con el tema de la vacuna, este sería un efecto detonante que podríamos tener. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se han dado hasta hoy día, extraordinarios, porque hay que ver que la tecnología, el término del desarrollo de las vacunas, siempre han llevado muchos más años, 5, 8, 20 años inclusive, para poder tratar. Hoy día ha sido en un tiempo, pero enormemente pequeño, o sea, reducido y con, diríamos, con alta capacidad técnica, científica para poder lograr esta respuesta. Pero es esencial que estos esfuerzos extraordinarios realizados en el mundo para desarrollar, fabricar y distribuir no solo las pruebas, los tratamientos, sino también las vacunas por el COVID-19, fundamentalmente tengan un enfoque de respeto a los derechos humanos. Que es importante recordar la obligación que tienen los estados y la responsabilidad que tienen las empresas para que en relación con el diagnóstico, el tratamiento, la vacuna del COVID, se deba garantizar el acceso equitativo y sin discriminación a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, de dónde vivan, quiénes sean o cuánto puedan pagar. Y eso reiteramos en el comunicado, la necesidad de esa universalización. Este criterio de exigibilidad de la universalización de las vacunas es un tema fundamental que hoy en el mundo habrá que demandarlo, ¿no? Desde la sociedad civil. Es necesario, dice, que todas las personas, sin importar su nacionalidad, el lugar donde vivan, etcétera, tengan el acceso directo a las vacunas. Y los estados tienen la obligación de garantizar esta disponibilidad, esta accesibilidad y buena calidad de las vacunas, sin discriminación alguna. Por lo tanto, la demanda a las empresas para el respeto a los derechos humanos y para ampliar el acceso también a los medicamentos para todos. Creo que es un tema central. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día en un esfuerzo de la humanidad, desde el aporte de la ciencia, que ya les decía, podría ser la mayor iniciativa de inmunización de la historia. Y los derechos humanos deben estar en el centro de las medidas que se vayan a adoptar. Por lo tanto, los suministros iniciales de vacunas serán limitados. Hoy mismo estamos viendo que muchas de las empresas farmacéuticas están incumpliendo inclusive con la Unión Europea, con los países desarrollados, pero de hecho deberíamos pensar en que debería haber una proporción equitativa para los países en vías de desarrollo para también gozar de ese derecho fundamental hoy día. La pandemia tuvo un impacto desproporcionado en personas que normalmente han sido o históricamente marginadas y discriminadas. Y creo que hoy día la población más vulnerable, como ser comunidades indígenas, personas migrantes, refugiados, deberían ser de principal atención, más allá de las personas de la tercera edad como poblaciones en alto riesgo.
Estos enfoques que menciono deberían ser fundamentales en el momento en que se debate el tema de la necesaria y equitativa distribución de las vacunas. La cooperación internacional. Hoy día se habla de que los países tienen la obligación de aportar en ese sistema que Naciones Unidas tiene, llamado el COVAX, por el cual es un mecanismo desde el cual se va a poder llegar a los distintos países que puedan tener la posibilidad de acceder a la vacuna. Alrededor de 178 países ya se han comprometido con el COVAX, pero qué irónico que tenemos dos grandes excepciones, Estados Unidos y Rusia, que hasta ahora no firman el acuerdo del COVAX para poder plantear el apoyo hacia la comunidad internacional. Aún quedan preguntas sobre cómo el COVAX logrará su objetivo de distribución justa y equitativa. El COVAX es el sistema porque este plan fue criticado por permitir a los países más ricos solicitar dosis equivalentes al 50% de su población, inclusive por ese otro canal. Mientras que los países con ingresos más bajos hasta ahora solo pueden solicitar el 20%. Qué desigualdades más tremendas las que vivimos en el mismo seno de las Naciones Unidas, porque el COVAX es el mecanismo que la Organización Mundial de la Salud la tiene para hacer una distribución supuestamente más equitativa del acceso a la vacuna. Las empresas que deberían priorizar a las personas y no las patentes. Hoy se ha vuelto la patente otra vez un objeto de valor, un objeto de enriquecimiento y de acumulación de la riqueza. Por lo tanto, cuando se desarrollan todos estos nuevos medicamentos o las propias vacunas, la empresa que los produce suele recibir estos derechos de propiedad intelectual. Eso significa que es la única que tiene permitir producir el fármaco durante un periodo de tiempo y decidir su valor de mercado. Habría que preguntarse cómo están establecidos los acuerdos entre estas empresas y los estados. Hay unas cláusulas de confidencialidad donde está definido el precio, donde está definida la forma en cómo se va a distribuir, donde está definido fundamentalmente, y eso se sabe por otras noticias, inclusive dejando el riesgo del efecto que pueda tener la vacuna en responsabilidad de los estados. Y no lo asumen las propias empresas. Por lo tanto, la salud pública debe prevalecer sobre el derecho de las empresas a proteger su propiedad intelectual. Y ese debería ser una prioridad bajo este contexto de la pandemia del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha tomado una iniciativa, se llama Acceso Mancomunado a Tecnología contra el COVID, con las siglas CTAP, para alentar a que las empresas compartan datos y patentes sobre sus innovaciones. Lamentablemente, hasta la fecha, ninguna empresa se unió a esta iniciativa del Organismo Mundial de la Salud. Por lo tanto, como parte de sus obligaciones en materia de derechos humanos, los gobiernos deberían adoptar medidas para evitar cualquier barrera de costo que las personas puedan enfrentar para acceder a este derecho fundamental de la salud. Los estados deberían tener también una obligación central con su población. Esto lo mencionan en estos grupos internacionales, en la necesidad de que los estados tienen la obligación de comunicar claramente los beneficios de la vacunación, contrarrestar información que hoy se está volviendo errónea y la desinformación y ser transparentes sobre todas las etapas del desarrollo de la vacuna. Y ahí tenemos una ausencia absoluta por parte del Estado boliviano en su rol y en su actuar. En el comunicado decíamos que exigíamos que si bien el gobierno se ha comprometido en la obtención de 15 millones de vacunas, han llegado solamente 20,000 hasta fin de mes. Y se escuchó entre noticias no confirmadas que esas 20,000 ni siquiera han llegado directamente de Rusia, sino ha sido un resbalón del presidente Fernández de la Argentina para darle cierto oxígeno al señor Arce, para tener 20,000 vacunas en Bolivia. Es decir, estamos en un momento en el que en el país tenemos que establecer
mecanismos de exigibilidad al gobierno, para transparencia, para acceso a la información, de qué se está haciendo para las gestiones en cuanto al tema del acceso a las vacunas. Pero además, no solamente esto, sino que también puedan lograr permitir iniciativas privadas o de sociedad civil, pero reguladas por el Estado, que es lógicamente su obligación, para que pueda llegar esa vacuna como acceso pleno. Y ojalá poder evitar estas tremendas desigualdades, porque la desigualdad no solamente está plasmada hoy día entonces entre países ricos y pobres, sino también dentro de nuestros países en las desigualdades de quién va a tener plata para comprar una vacuna y quién no la va a tener, al acceso, al derecho a la vacuna. Tremendas desigualdades que las vamos a ir viviendo y lo más grave, que se permita un mercado negro porque no tenga capacidad el Estado de acceder a ello y tengamos que ser víctimas de eso, que ya lo estamos viendo con los medicamentos en las personas que han pasado momentos tan terribles en las unidades de terapia intensiva en el país para poder acceder a esos medicamentos. Hoy viene el mercado negro multiplicado por centenares de veces el precio, como una forma de especular, como una forma de deshumanización de la salud, y que creo que ahí el rol del Estado es fundamental para ir regulando y protegiendo a su población. Por ello, demandamos mayor presencia internacional, decíamos en el documento, al gobierno del presidente Arce y respuestas más efectivas. Porque este no es un problema ideológico, no puede ser objeto de una campaña electoral, no puede ser una situación de respuesta o de control de las organizaciones sociales o de las propias asociaciones o colegios de los médicos que hoy día están dando la cara y están en primera línea enfrentando el tema del COVID, sino estamos frente a una crisis estructural que requiere fundamentalmente capacidad de gestión en los diferentes niveles del Estado boliviano y a nivel regional y municipal también, porque está en juego la vida, la salud y la seguridad de todos los bolivianos y bolivianas. Aquí es el momento en el que tendremos que empezar a buscar canales de diálogo para que el gobierno informe claramente qué está haciendo frente a este panorama tan complejo de la situación de la vacuna a nivel internacional y cuál es nuestro espacio que tenemos como derecho y como sociedad, vuelvo a reiterar, exigir estos derechos fundamentales que nos permitan universalizar el acceso a la vacuna como un derecho fundamental. Hasta ahí yo me quedaría como una reflexión, me he basado en algunos documentos, escuché a este señor periodista de CNN, no me acuerdo ahorita el nombre, preguntando, haciendo una entrevista. Venía escuchando. Que a través del sistema COVAX vamos a lograr desde marzo acceder a 190 millones de vacunas, pero para todo el mundo. Es decir, cuando empezábamos a desentrañar qué significa eso del sistema de Naciones Unidas para Bolivia, y nos dio respuesta el embajador de Gran Bretaña, que dice que aproximadamente estarán llegando 900,000 vacunas a Bolivia a través del sistema COVAX de Naciones Unidas, y será a través de la OPS. Esa es la cantidad, 900,000. Y lo demás tendremos que buscar a través de la gestión de gobierno y tal vez de iniciativas privadas, pero ojalá estén reguladas para poder llegar al acceso. Un gran desafío, un gran reto. Qué pena que se haya vuelto la vacuna otra vez un uso de valor, de acumulación de riqueza, de la peor actitud humana que podría darse, ¿no? El egoísmo. Y creo que frente a eso estamos enfrentados hoy día, ¿no? Y vuelven a constatarse las tremendas desigualdades en el mundo. Hasta ahí yo me quedaría para compartir con ustedes. Muchas gracias. No, agradecidos nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, por este panorama que nos has compartido. Bueno, después ya vendrá el diálogo. Bien, ahora voy a invitar a Pamela que nos presente su exposición de este tema, pero desde lo rural. Ánimo, Pamela.
en un conjunto de 35 municipios. Entonces, la temática del COVID no es nuestra especialidad, sin embargo, ha afectado al mundo rural de una manera mucho más fuerte, como decía Juan Carlos, debido a las desigualdades que el país vive en términos del acceso a servicios, de salud, de educación, etcétera, ingresos, empleo, etcétera. Entonces, el año pasado hemos igual acompañado a las comunidades, a los municipios, pero también hemos empezado a sistematizar la situación de las comunidades frente al COVID. Entonces, esta es la presentación que tengo, que viene de una sistematización que recién la estamos corrigiendo, complementando, pero creo que vale la pena compartir, ¿no? El contenido son esos 4 puntos. Voy a hablar de algunas cosas muy generales, voy a describir lo del mundo rural frente al COVID, y bueno, más voy a hacer énfasis en cómo han vivido las comunidades rurales de nuestra área de cobertura las diferentes etapas de la pandemia en 2020 y algunas reflexiones al final, ¿no? Bueno, como todos saben, en marzo la OMS anunció que estábamos en pandemia y se generaron tanto de la OPS y OMS algunos información básica, protocolos específicos, información sobre un tema que era nuevo para todos, ¿no? Los países europeos fueron los primeros en sufrir estos impactos y la iniciativa de las cuarentenas fue generalizada. Y Bolivia entró en marzo a la declaración de una situación de emergencia por la presencia del coronavirus. Y en marzo se emitieron como 3 o 4 decretos sobre el tema que cada vez iban generando mayores restricciones, cuarentenas, encapsulamientos, etcétera, que todos ya conocen. Sin embargo, hasta el segundo semestre, a partir de julio más o menos, se empezaron a flexibilizar las medidas, delegando las responsabilidades sobre todo a los gobiernos subnacionales, porque el gobierno nacional ya no tenía capacidad de control y había una situación social y económica muy álgida que el gobierno no pudo enfrentar, por tanto, descentralizó, digamos, las medidas y pasó las decisiones a los gobiernos nacionales, sugiriendo la persistencia de todo lo que fueron las medidas de bioseguridad, pero estableciendo cuarentenas dinámicas según el comportamiento de la enfermedad por departamento, por municipio, etc., ¿no? El mundo rural, ustedes saben que 32% de los 11 millones de personas viven en el área rural, según el último censo y las proyecciones de población. Sin embargo, es importante mencionar que este dato no toma en cuenta la movilidad urbana, rural, urbana, la doble residencia y otros aspectos, ¿no? Como la pluriactividad, el ser gente rural que vive por cuestiones de trabajo en la semana en algunas ciudades capitales, ciudades intermedias, y en fin de semana vuelta al campo, etc. Un aspecto que ya lo dijo Juan Carlos, pero que puedo enfatizar más, es esta brecha que existe entre el mundo rural y urbano, en términos que determina la calidad de vida para la población, ¿no? Esta brecha está determinada por menor acceso a servicios, sobre todo de educación, de salud, servicios básicos y menores ingresos económicos en general. Los ingresos económicos en el mundo rural, según estudios que hace el CIPCA periódicamente, de la gente que vive en el campo, 80% de sus ingresos vienen de actividades agrícolas, pecuarias, de recolección, de transformación, de la producción agropecuaria, y solo un 18% vienen de lo que es la venta de fuerza de trabajo y los bonos y políticas sociales y remesas que les llegan de la gente que ya ha emigrado de la comunidad. No voy a hacer énfasis en los datos ni de educación, ni de salud, ni de servicios básicos, porque ustedes conocen por demás las diferencias que existen entre el mundo urbano y rural, ¿no? Sin embargo, también nosotros relevamos en CIPCA que hay algunas ventajas del mundo rural frente al urbano, sobre todo en términos de capital social y de capital natural,
que vamos a ver que han ayudado, digamos, a diferencia de las ciudades o de las poblaciones capitales en esta etapa, ¿no? Cuando hablo de capital social me estoy refiriendo a la capacidad organizativa, en algunos lugares más fuerte que en otros. El establecimiento o la existencia de normas internas dentro de la comunidad, lo cual no existe en las ciudades, ni siquiera en las juntas vecinales de la ciudad tenemos una normativa. Es más, ni siquiera en un edificio podemos ponernos de acuerdo sobre una normativa de uso de áreas comunes. Entonces, esta es una gran ventaja que todavía tienen las comunidades del mundo rural. Y la capacidad de generar lazos sociales, relaciones de reciprocidad que aún quedan, ¿no? Que está en el marco del capital social. Y bueno, el capital natural, que independientemente del tipo de acceso, de tenencia de la tierra, o si es territorio, si es parcelado, si es colectivo, siempre hay una mayor ventaja para la generación de alimentos, recolección, cacería, pesca, lo que fuera. Y bueno, un punto importante también a relevar es que hay una codependencia, ¿no?, del mundo rural y urbano que ni las autoridades ni otros actores lo toman en cuenta y no están utilizándose de manera apropiada, y que podrían generar condiciones para un desarrollo más equitativo del país, ¿no? Ahora, ¿cómo han vivido la pandemia estas comunidades campesinas e indígenas donde trabaja el CICA y se ha hecho, digamos, la recolección de la información? Primero, señalarles que en 2020, pese a la pandemia, pese a las restricciones, pese al encapsulamiento, CICA ha proseguido acompañando a las comunidades campesinas e indígenas en las que trabaja. Más o menos trabajamos con unas 350 comunidades en los 38 municipios. Y el acompañamiento ha sido diverso, ¿no? A distancia, vía WhatsApp, por teléfono. Hemos proseguido con todo lo que es la capacitación, formación e incluso la asistencia técnica vía redes sociales, y ahí los jóvenes han sido fundamentales para conectar a las comunidades con el trabajo institucional. Les decía que el COVID y todo ese tema de salud no es una especialidad de CICA, pero según región hemos tenido que diseñar acciones de difusión, capacitación o asistencia técnica para encarar sobre todo la primera etapa del COVID, es decir, de marzo a junio, julio más o menos de 2020. Y después ya hemos entrado en todo lo que ya es la ayuda humanitaria, la atención de la emergencia, etcétera, cosas nuevas que no están en nuestra planeación estratégica, pero que eran necesarias hacer. Y en ese marco se ha sistematizado la experiencia, ¿no?, de estas comunidades frente a la pandemia. Y bueno, se identifican 3 etapas en nuestra sistematización. Una etapa previa, que es la cuarentena y encapsulamiento, que son los 3 primeros meses, donde el comportamiento tanto de los actores políticos, de la organización, la sociedad civil en las comunidades, de las familias y de su organización interna, digamos, ha sido distinto a una segunda etapa cuando ya el COVID estaba presente en las comunidades o cuando ya había gente infectada, etcétera, o gente que estaba con procesos muy avanzados y falleció. Y bueno, una tercera etapa de más bien una síntesis de las prácticas implementadas, ¿no? Esta sistematización se hizo para nuestras 6 regiones de trabajo que están ahí en el cuadrito. Se entrevistó a un montón de personas, se llegó a varias comunidades y bueno, entre la gente que nos brindó información estaban desde alcaldes, concejales, técnicos municipales, personal de salud, médicos tradicionales en algunos casos, autoridades comunales de las capitanías, etcétera, y también familias y comunales, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos? Me gustaría compartir, aunque es pesado este cuadro, pero como en síntesis, ¿no? Perdón, En la Pamela, etapa de cuarentena. disculpas, ¿Perdón? ¿podrías elevar la voz o aumentar el volumen de tu micrófono? Te escuchamos muy débil, perdón. De cuarentena y encapsulamiento, que serían los 3 primeros meses
que nos hemos enterado que había COVID marzo, abril, mayo, quizás hasta junio, el comportamiento de los actores políticos, de las organizaciones, de las familias que están ya en el ámbito económico productivo y a nivel sanitario ha sido distinto, ¿no? Hemos comprobado que la presencia de los actores políticos se ha limitado, se ha remitido a todo lo que es el ámbito municipal. En realidad, hubo una ausencia total del gobierno nacional y una presencia muy puntual de los gobiernos departamentales, ¿no? El gobierno municipal sigue siendo el que va a responder directamente y con prioridad a las comunidades rurales y no así la gobernación y menos los ministerios ni los programas nacionales, ¿no? Entonces, la conformación de los comités de organización para la emergencia, que son parte de la ley de gestión de riesgos, se han reactivado. En casos se ha reactivado porque el mismo gobierno municipal lo ha impulsado y en casos se ha reactivado porque las organizaciones de la sociedad civil, algunas ONGs, algunos centros de investigación, la universidad o las mismas organizaciones han exigido que se reactive porque por esa vía se podían conseguir, por ejemplo, insumos de bioseguridad, medicamentos, etcétera, ¿no? En esta primera instancia, o sea, los gobiernos municipales han hecho campañas, han dotado algunos insumos, tampoco tenían mucha información. En algunos casos donde hay mayor relación, digamos, con el comercio, sobre todo en altiplano y valles, donde hay mucho movimiento, se han emitido ordenanzas y leyes municipales para que se pueda hacer un control más estricto. No ha sucedido eso en el norte amazónico, en Beni o en comunidades, en áreas de población indígena, ¿no? Sobre todo en altiplano y valles y en la zona de colonización de Santa Cruz, ha sido muy, muy activo esto de la emisión de ordenanzas, leyes para el tema del barbijo, cuestiones de bioseguridad, etcétera, ¿no? A nivel organizativo, y esto es bastante largo, yo creo que es bien importante que las comunidades o las subcentrales se han organizado rápidamente, ¿no? Y ahí han jugado un rol muy importante los líderes comunales, en que han tenido que salir de las comunidades ante el anuncio de la cuarentena o el encapsulamiento posterior, a buscar información, a hacer gestiones por alimentos, por insumos. En casos de comunidades grandes y más organizadas, se han organizado comités comunales de emergencia, es decir, como el COEM, pero comités más a nivel comunal, en que hacían un control de los ingresos a las comunidades, de las trancas sobre los caminos, etcétera, muy estricto, haciendo turnos de 24 horas inclusive, sobre todo los hombres de la comunidad, ¿no? En la mayoría se han suspendido actividades comunales, religiosas, recreativas, etcétera, y en algunas solamente se ha seguido el encapsulamiento estricto. También han habido cosas negativas en esta fase, ¿no? Sobre todo en altiplano y valles, sobre todo en la Amazonía, en Beni, en Pando, conflicto por cierre de caminos de circulación, sobre todo con las haciendas ganaderas, con los privados, etcétera. Ha habido conflicto entre comunidades o con privados, pero también ha habido resistencia al encapsulamiento en áreas donde la gente vive más de la venta de fuerza de trabajo, como la provincia de Guarayos. Y en el altiplano ha sido muy fuerte la resistencia a las restricciones por las dudas que se sembraron sobre la existencia del coronavirus. Esto ha durado varios meses, ¿no? Los mismos dirigentes en altiplano y valles no querían aceptar que esto era un riesgo, ¿no? Se habló de que era más bien un invento del gobierno, que ustedes ya saben, ¿no? Que incluso la Yanine inventó el tema para politizar, etc. Ya a nivel de las familias, en esta parte previa, ¿no? De la pandemia, de cuarentena, la reacción fue interesante porque se empezó a promocionar el autoconsumo de productos y el trueque,
Las ventas, como se había limitaciones de circulación, se hicieron ventas o intercambios solo a nivel de la comunidad. Escasa comercialización por las restricciones. En muchas comunidades, sobre todo indígenas, en los territorios indígenas del TIM, el TIMI y otros lugares indígenas, se generaron acuerdos para brindar mayor protección a las personas de tercera edad y a los niños y mejor alimentación, ¿no? Porque se entendió que eran las personas de más alto riesgo, ¿no? También en zonas que comercializan su producción se organizaron, ya sean por grupo de familias o ECAs, para sacar la producción, porque justamente marzo y abril es época de cosecha de verano. Y bueno, ahí SICA también facilitó el transporte, facilitó la logística, los permisos con el municipio, con el ministerio, etcétera, ¿no? Sin embargo, a nivel familiar, lo negativo, digamos, es que esta pandemia, el encapsulamiento y la cuarentena ha generado mayor carga laboral para las mujeres, porque el que los niños vayan a la escuela es un descanso de varias horas para ellas, y en torno a lo reproductivo y al tema del cuidado, las mujeres han redoblado esfuerzos. Y ha habido acceso limitado a productos que no se producen en la parcela, lo cual ha afectado en la calidad alimentaria y nutricional en algunas zonas, ¿no? Que no tienen diversificación productiva. En términos sanitarios, las comunidades se han organizado de manera interesante para hacer un registro de ingresos y salidas. De hecho, en comunidades indígenas en los primeros meses no dejaban salir a nadie, o una persona salía a aprovisionarse de algunos alimentos como aceite, etcétera, por ejemplo, hasta San Ignacio de Mojos, delegado. Y cuando volvían lo fumigaban, le hacían una cuarentena, etcétera. Fueron fuertes las medidas sanitarias. En algunos casos con mayor equipamiento y donde hay centros de salud se hicieron rastrillajes, sobre todo en Santa Cruz y en Beni, para ver si había gente infectada. Y bueno, también funcionó este tema de los ritos religiosos, ¿no? Católicos, no católicos, para pedir protección, para que la enfermedad no entre a la comunidad, etcétera, ¿no? Y en muchos casos las haciendas, los menonitas y otros actores de la región que no son de las comunidades, donaron alimentos, donaron kits de bioseguridad, etcétera, ¿no? Entonces, esta primera fase de la pandemia, sobre todo se dio un mayor acceso a la información adecuada, porque la queja de las comunidades, o lo que pudimos evidenciar, es que la gente no conocía qué era el coronavirus, es que los mensajes políticos, digamos, desde la sede o en muchos casos de sus mismos líderes nacionales, eran que eso no existía, etcétera, y por tanto se iniciaron varias campañas de información. Ahí he puesto algunas fotitos para compartir. Hemos hecho campañas en Aymara, en Quechua, en Guarayo, en varios idiomas de las zonas donde trabajamos, pero también los municipios se adhirieron a esas campañas y los centros de salud. Y bueno, si bien algunas de estas campañas fueron vía redes sociales, vía WhatsApp para que se informara, mucho también se utilizó el video y las cuñas radiales, ¿no? En un principio la gente no creía que existía y que todo era un tema político. También hemos rescatado algunos testimonios. Ya en la etapa de ingreso de la enfermedad a las comunidades, ¿cómo llegó la enfermedad? En general, según los testimonios, fue porque tres causas principales. Uno, el retorno de los miembros de una familia que viven en las ciudades capitales, que trabajan o que estudian, en algunos casos los hijos, etcétera, ante una cuarentena estricta volvieron, o los que trabajan, como no había trabajo, volvieron a las comunidades. Muchas de estas personas llevaron la enfermedad a las comunidades, ¿no? Ya en esta etapa ya de contagios en las comunidades, las regulaciones de los municipios fueron más fuertes, por ejemplo, uso de barbijos. Ya en esta etapa el gobierno nacional, vía defensa civil, etcétera, empezó con eso de la dotación de alimentos, de semillas y en algunos casos material de bioseguridad.
pero este aspecto también fue muy politizado. Hubieron comunidades que no llegaron a recibir porque, bueno, no eran del agrado, digamos, del alcalde, etcétera, etcétera, ¿no? En esta etapa fue muy importante la cooperación internacional y en coordinación los municipios con las ONGs o en caso de algunos programas de gobierno se consiguió alimentos sobre todo, ¿no? Canastas alimenticias o material de bioseguridad, material de bioseguridad para los hospitales, los centros de salud. Y bueno, se hizo un mayor control de los ingresos, inclusive habían zonas como en el Chaco que el control era tan fuerte que tenías que llevar tu análisis rápido de que no tenías COVID para pasar de una tranca a otra, ¿no? Pero por supuesto lo negativo de esta etapa es que los centros de salud, como en todo el país, estaban desabastecidos de medicamentos y de materiales de bioseguridad. Y como coincidió ya esta etapa con los bonos y políticas sociales, ¿no? El bono familia, el bono bueno, hubieron varios bonos. Esto también fue un foco de contagio porque no se habilitó la banca móvil. La gente tuvo que salir hasta las capitales, ¿no? En términos organizativos, ya en esta etapa la gente empezó a identificar conocimientos tradicionales sobre medicina natural porque ya tenían enfermos en las casas, o tenían gente con estados muy fuertes de COVID. Se dieron cuenta en muchos lugares que se había perdido ya el yatiri o el médico naturista, ya no habían. Entonces ahí acudieron sobre todo a la gente mayor y empezaron con la búsqueda de información de la medicina tradicional. Muchas autoridades, sobre todo campesinas, hicieron levantamiento de información para ver dónde había enfermos, dónde no, y reportaron a los municipios. Pero todo esto al final no entró en las cifras oficiales, ¿no? Porque no se puede comprobar si era coronavirus o era una gripe, o en el caso de Amazonía era dengue o era, no sé, pues malaria también ellos decían, ¿no? Entre lo negativo de esta etapa es que la mayor parte de gente que falleció en las comunidades eran adultos mayores, no hubo registro de casos. En casos avanzados hubo resistencia también de la gente a acudir a los hospitales Centinela porque el comentario común era que si llegas al hospital es para morir, entonces era mejor curarse nomás en la casa y en muchos casos ocultar la enfermedad o disimular los síntomas para que no fueran discriminados, ¿no? Sobre todo también en Altiplano y Valles hubo un descrédito de la pandemia y siguió la desobediencia a las medidas. A nivel económico productivo, como les decía, fue difícil la comercialización, hubieron muchas pérdidas porque no se pudo trasladar el producto a las ferias, como se habían suspendido ferias, etcétera, fue difícil, ¿no? Estos temas, y hubieron pérdidas también acrecentadas por la sequía y los incendios. Si bien la gente ya cosechó entre marzo y abril, en mayo, junio ya empezó a sembrar las siembras de invierno y después con los incendios de julio, agosto y septiembre y más la sequía, perdieron todo. Y bueno, en términos sanitarios, solo en comunidades o municipios del Beni y Santa Cruz se instalaron centros de aislamiento en escuelas. En Beni sobre todo porque los contagios fueron masivos. Hubieron comunidades que todos se contagiaron y los casos graves llevaron a estos centros que son escuelas, pero la gente no se quería quedar porque había mucho miedo y no tenía sentido porque no había medicamentos. Entonces la gente volvió nomás a sus comunidades y eso propagó el contagio, ¿no? Y bueno, en términos de ya el manejo de la gente que estaba enferma, etcétera, hubo traslados dificultosos de gente grave a los hospitales, o sea, gente que no pudo llegar, por ejemplo, a Trinidad o hasta Santa Cruz, etcétera. En el caso de Altiplano y Valle, sobre todo, trasladaron cadáveres que habían muerto con COVID a sus comunidades para enterrarlos de manera clandestina, pese a que hubieron restricciones a nivel municipal y a nivel comunitario también, porque la gente había perdido su familiar en el
alto y fueron traslados clandestinos y en eso el contagio fue masivo, ¿no? También hubieron malas prácticas y esto es por las condiciones socioeconómicas con las que la gente rural vive, ¿no? Hay una cuestión de hacinamiento, no hay cuarto específico para aislar al que está enfermo, hay una mala manipulación de cubiertos, de enseres, etcétera, y eso contagia a toda la familia, ¿no? En muchos lugares hubo acceso limitado al agua, sobre todo en la Chiquitanía, era por la sequía, los incendios y todo lo que ustedes conocen. Las fuentes de agua se secaron, entonces eso también dificultó en seguir las medidas de bioseguridad, lavado de manos, etcétera. Y bueno, también se experimentó la automedicación porque en las redes sociales se veía mucho, ¿no? Curarse directamente con ivermectina, con dióxido de cloro, etcétera, y en muchos casos se complicaron en vez de curarse, ¿no? Y por falta de información y por falta de un seguimiento sanitario especializado. Entonces ahí tengo algunas imágenes, ¿no? De lo que se ha experimentado, la organización que siempre fue importante. Ya en esta etapa de los contagios se habilitaron también centros de salud con equipamiento, estos centros de aislamiento en Beni, en Santa Cruz. También el tema religioso estuvo siempre presente y habían muchas quejas porque varias iglesias decidieron cerrar y eso no, decían las comunidades en algunos testimonios, que no les permitió el contacto directo con los santos y eso propagó la enfermedad. Y bueno, los incendios que afectaron la Chiquitanía y Santa Cruz y parte de la Amazonía, pero también la llegada masiva de alimentos, de dotación de insumos, etcétera, sobre todo desde la cooperación internacional, ¿no? Sí que estuvo muy activo trabajando en eso. Y bueno, algunos testimonios, ¿no? Que muestran el impacto y cómo vivió la gente estos momentos difíciles. Y bueno, ya la fase que experimentamos entre noviembre y diciembre, cuando ya lo peor de la pandemia pasó, cuando ya la gente asumió la enfermedad como tal, y bueno, en esa etapa que ya se asumió, en muchas comunidades se quejan de que quedaron desprovistos de los médicos comunales o de las enfermeras o del personal de salud porque hizo falta personal en los centros centinela a nivel de las capitales municipales y fueron trasladadas y dejaron desprotegidas aún más a las comunidades. Se sabe que llegaron medicamentos e insumos de bioseguridad vía gobierno central, pero se priorizaron ciudades capitales y cabeceras municipales. Y bueno, en algunos casos donde hay mayor organización y mayor cercanía al gobierno, se entregaron kits, ¿no? De leche Carmelo, vitaminas, etcétera, sobre todo para reforzar las defensas como una política pública de salud. A nivel organizativo ya esta etapa es más de comunicación sobre lo que está pasando en las comunidades, sobre el fallecimiento y cumplimiento de protocolos a seguido y la organización, los líderes comunales han sido muy estrictos en esto, ¿no? Y a nivel económico productivo se experimenta un bajón en esta etapa de alimentos, un bajón de ingresos porque aunque se generen excedentes no se pudieron comercializar, o bien la llegada de otros parientes a su comunidad hicieron que se consuma incluso las semillas, ¿no? Pero también decisiones más internas sobre cómo mejorar su estado de salud, su estado nutricional y generar defensas para enfrentar esto que ya era un hecho y se había aceptado que era la presencia del COVID. Y en esa etapa es donde más surge el uso de medicina tradicional, también la automedicación con ivermectina y otros, ¿no? Y bueno, ahí está un cuadrito que no voy a leer, pero es bien rico de información, ¿no? Según región, hay muchas similitudes entre Chiquitanía y Chaco, entre Altiplano y Valles y Amazonía, de las comunidades que se hizo, y cómo trataron los síntomas, cómo trataron el COVID según síntomas, porque no había un conocimiento, nadie conocía
el COVID, pero como ya empezaron a ver qué te da con el COVID, es tos, dolor de pecho y espalda, fiebre, resfrío, y también en la etapa para el reconstituyente y generación de mayores defensas, que es bien interesante, y tenemos también un folleto que se ha sistematizado con esto, ¿no? Todas las mezclas de productos, de hojas, de raíces, de gusanitos, etc. Eso es, muchas gracias. Bueno, ahí está el tuyo está aquí arriba, que está también sistematizado y clasificado, que se consumió bastante en la Amazonía, corteza de chuchuasi, o las preparaciones, ¿no? Por ejemplo, para el cari cari que hacen los yatiris, cuya composición es secreta. Entonces, hay de todo en esta sistematización y bueno, una cosa importante que nos pareció, por ejemplo, que en Acacio, ahí está mal, Ponce, hay un presupuesto municipal para contratar médicos tradicionales naturistas, entonces eso pareciera importante para retomar en esta última etapa. Y bueno, esta última diapositiva, que son algunas cosas positivas que puedo compartir. La presencia y atención de los gobiernos locales y actores privados en el territorio fue fundamental. Hay una revalorización de la producción de agricultura familiar y retorno a los chacos productivos, sobre todo de la gente que vendía su fuerza de trabajo. Un tema también positivo que mira la gente es el reforzamiento de lazos familiares y comunales ante la enfermedad y falta de alimentos, ¿no? Una reflexión autocrítica ante la dependencia de una sola fuente de ingresos, en el caso de los que venden fuerza de trabajo, ¿no? Es apostar a varias cosas para no tener crisis en estos tiempos difíciles. También la reflexión sobre la importancia de un buen liderazgo comunal para estos casos, en algunos casos líderes muy interesantes que se movieron bien y en otros casos gente que no respondió. Algo muy positivo que valoran las mujeres es que hubo mayor tiempo y dedicación a las actividades agrícolas y a la convivencia familiar, lo cual en tiempos normales no sucede porque la gente sale a las ciudades, va a vender su fuerza de trabajo, o sea, no hay cohesión y esto es un tema importante. El retorno a las prácticas de solidaridad, apoyo moral, intercambio de productos, trueque, préstamos, invitar productos, etcétera. Y bueno, la reflexión sobre la no discriminación a los enfermos, que al final parecía algo bien noble, pero también en un testimonio dice, son víctimas de la enfermedad, pero también son potenciales donadores de plasma, ¿no? Que me pareció chistoso. Y bueno, el desarrollo de mejores hábitos de limpieza que repercutieron en la menor presencia de enfermedades comunes. En estas fechas son comunes, digamos, en mayo sobre todo, la gripe, los resfriados, la diarrea por mala manipulación, digamos, de alimentos y higiene, o la conjuntivitis, pero al haberse popularizado esto de lavarse las manos, el alcohol, etcétera, hubo menor presencia, ¿no? Y bueno, entre lo negativo ahí que está marcado, también ya lo dijo el anterior expositor, la situación de pobreza ha sido fundamental para tomar o no tomar medidas, ya sea de aislamiento, de cuidado, etcétera, y eso ha influido. La necesidad al final es más fuerte que la posibilidad de cuidarse en muchos casos, ¿no? Los niveles educativos de la población en general han afectado al cuidado de la salud, a los contagios en las comunidades y o a la recuperación de los casos avanzados. Los predios privados, haciendas y terceros generaron también algunas problemáticas y dificultades para el cumplimiento de normas de las comunidades, porque estos no participan en esas reglas, normas internas, y no facilitaron la situación y siguieron transitando, siguieron llevando en muchos casos el contagio, ¿no? La falta de equipamiento y material básico en las comunidades, como las mochilas de aspersión, barbijos, alcohol en gel, fue generalizada. A nadie le importó este tema y dificultó la prevención en esta primera etapa. En términos de la producción y comercialización, como siempre, la dispersión de las comunidades y la distancia a los mercados también ha dificultado no solo que comercialicen, sino que generen los ingresos necesarios
para comprar en las ferias lo que no se produce en la comunidad, aceite, arroz, fideo, azúcar, etc. El retorno de los parientes que viven en ciudades ha generado mayor presión sobre los recursos naturales y ha acabado en casos con la reserva que tienen las comunidades en semilla o reserva que tienen para comercializar. Los médicos y el personal de salud también han sido un foco de infección, dado que nunca se les ha provisto de material de bioseguridad ni se les ha capacitado. Finalmente, hay un tema que la gente aún está viviendo, el sufrimiento de mucha gente por la reducción de expresiones de cariño, ¿no? Dice, ya no es como antes la comunidad, no es como antes estar en familia, porque no hay abrazos, no hay cariño, no hay acercamiento. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Uy, querida Pamela, muy agradecidos, muy agradecidos. Bueno, aún tenemos 45 minutos para dialogar. A ver, no lo habíamos pretendido, pero Juan Carlos nos ha dado una visión macro. Y esa visión macro la ha presentado en términos de catástrofe. Lo que va a venir, lo que nos va a tocar, va a ser muy duro, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y lo que nos ha presentado Pamela, yo más bien lo concibo como una cuestión un poco más micro, ¿no? De nuestro mundo rural. A veces los que vivimos en la ciudad no percibimos la vida de los rurales. Y esta presentación que nos ha hecho Pamela, muy ordenada, etcétera, etcétera, nos muestra la vida en esas comunidades campesinas, que en general sabemos que son de gente pobre. De gente pobre. Pero personalmente debo decir que yo me he quedado un poco sorprendido de la reacción de esta gente pobre. Hasta da la impresión de que se han organizado mejor que en las ciudades, por lo que nos ha contado Pamela. Bueno, amén. Cada uno tiene su percepción, etcétera. Bueno, ahora invitaría a todos los que hemos escuchado estas dos estupendas presentaciones a que dialoguemos, preguntemos, complementemos, pidamos alguna aclaración con toda confianza y con toda libertad, porque al final de cuentas tenemos la responsabilidad de enterarnos más de lo que pasa a nuestro alrededor para buscar mejores respuestas y más en un momento tan duro como el que estamos viviendo. Bueno, buenas noches. Juan Carlos, usted hablaba de que para hacer un control de las vacunas y todo este proceso justamente de distribución, necesitamos mecanismos de transparencia, ¿no? ¿Cuáles serían estos mecanismos? Tendríamos que también hablar de ser parte de una organización social también, quizás algunos que estamos acá, que trabajamos también en el área de salud. ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta para poder trabajar, ¿no? o apuntar para estos mecanismos de transparencia? Gracias. Bien, a ver lo que está pasando estos días, ¿no? Ustedes se han enterado de que hay una iniciativa entre el municipio de La Paz, El Alto, creo que la gobernación de Santa Cruz y Tarija, de estar dispuestos a adquirir las vacunas para su población, pero que por norma no pueden ellos gestionarla de manera directa. Tiene que ser necesariamente a través del gobierno central. El gobierno central, escuchándolo a su vocero presidencial esta mañana, decía, pero ¿cómo? Si siempre nos piden cosas porque nunca tienen plata y ahora sí tienen plata para comprar las vacunas. Es decir, estas actitudes de desinformación son realmente malos indicadores en el país. Y cuando hablaba de esto, hay un principal tema y es la transparencia en la información sobre qué está haciendo el gobierno en la gestión internacional para el tema de las vacunas. Es un tema que deberíamos
demandar como una necesidad de información en el país. Y tenemos, creo que todo el derecho de hacerlo, y el Estado, el gobierno en este caso, porque es el único que puede representarnos ante las empresas farmacéuticas, ante Naciones Unidas. No puede ir un municipio, no puede ir la gobernación, tiene que ser el gobierno central. Pero entonces, así como tiene esa tremenda responsabilidad, creo que tiene la obligación de transparentar la información. Ahora, ¿cómo nos organizamos, no? Y ahí hemos estado reflexionando entre varias instituciones y se decía, hemos estado impactados por el tema de la vacuna, con la primera ola que nos vino. Todo prácticamente hemos dejado en manos de quienes administran el Estado. Hemos vivido las consecuencias y ni siquiera las hemos reflexionado desde instituciones, estoy hablando de fundaciones, ONGs, el espacio que hemos hecho para el comunicado, algunas de ellas decían, algo tenemos que hacer, organizarnos para poder decir algo sobre el tema. Y creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que seguir tratando de buscar las formas de seguir articulándonos. Si este comunicado ha sufrido, o más bien ha logrado acumular adhesiones de instituciones, creo que ahora llega la segunda parte, reunirnos para ver qué acciones más tomar hacia adelante y poder ver cuán amplio puede ser este espacio para poder seguir demandando esto. Creo que el primer paso es que el gobierno informe qué está haciendo. ¿Cómo son las gestiones que se están desarrollando hacia afuera cuando tenemos una información como la que les he compartido, donde muchos países no tienen mucha oportunidad de poder acceder a la vacuna? Que lo digan, o sea, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos hoy día? Hay una ausencia de información y qué pena que sea utilizado políticamente, ¿no? Porque eso es lo que estamos sintiendo en la población y no hay quien agarre y diga, bueno, basta, vamos por el lado de las responsabilidades que el Estado tiene con la sociedad, ¿no? Yo pido la palabra también. Adelante, Marcos. Su micrófono. Movimientos estos negacionistas, que veo que se han dado desde el presidente de Estados Unidos o de Brasil hasta sectores populares muy populares, que ha sido primero negación de la existencia de la pandemia y ahora también, y gente muy bien intencionada, muy altruista, que te dice no se vacunen. La vacuna no es una cosa probada. Ayer escuchaba también una cosa del Salvador, todo eso. ¿Cómo percibes, Juan Carlos, todos estos movimientos negacionistas? ¿Van en aumento? ¿Están en retroceso? Claro, parece que los intereses son muy, muy diferentes, pero ha tenido mucha fuerza, ¿no? Y claro, hay cuestiones políticas, ¿no? Porque como la pandemia se declaró en tiempo de Janine Áñez, pues los enemigos de Janine decían que era un cuento que se lo inventaba el gobierno, ¿no? Pero no ha sido esta la única razón, ¿no? ¿Cómo ves todo este movimiento negacionista y si realmente sigue teniendo mucha fuerza, está en retroceso? ¿Cómo lo evalúas? Bueno, en realidad, yo creo que detrás de esa actitud de negación está el grave conflicto económico. Es decir, el COVID lo que ha hecho es paralizar la economía, inclusive de los países desarrollados, el impacto que iba a haber en ellos. Y yo creo que la mejor muestra de ese capitalismo salvaje es Estados Unidos. Es el país que tiene más muertos, de mayor cantidad de gente que dio positivo, millones estamos hablando, pero su economía no se ha paralizado. Esa es la gran preocupación. Y yo creo que el señor Bolsonaro del Brasil está en la misma actitud. Es decir, hay que no parar el aparato económico porque después las consecuencias son mayores todavía. Y creo que ahí hay intereses, grandes intereses económicos, sin que medie por el otro lado el valor de la vida humana. Yo creo que ese ha sido el fondo de las razones que se han dado. Y por el otro lado, bueno, hay otros temas
que habrá que analizarlos a profundidad si son o no son verdad, ¿no? Pero hay muchas especulaciones al respecto, ¿no? Que en la vacuna hay un chip que nos van a manejar a todos, hay un sinfín de informaciones y desinformaciones, y por eso creo que es muy importante que los estados asuman una responsabilidad más homogénea, más de criterio, de credibilidad, porque uno con las redes sociales, con la apertura que hay en las redes sociales, realmente vive en una zozobra incertidumbre, porque al final no sabe cuál es la verdad de los temas. Y creo que ahí los gobiernos, volvemos otra vez a la necesidad de la transparencia y la enorme responsabilidad de los gobiernos, deberían comunicar claramente los beneficios que tiene la vacunación, contrarrestar esa información errónea y la desinformación, pero ser transparentes en todas las etapas del desarrollo de la vacuna. Deberíamos estar permanentemente informándonos y no solamente limitarse a los datos estadísticos que cada día nos presentan, cuántos se infectaron, cuántos fallecieron, cuántos recuperaron, y más bien entrar a estos temas, cómo está el procedimiento de las vacunas. Creo que eso es lo que necesitamos, una información más fiable, más clara, para saber qué camino seguir hacia adelante, ¿no? Creo que ese es el tema central. Agradezco la información que nos dieron las dos personas, Juan Carlos y Pamela. Se ve el dos mundos, ¿no? Pero me quedo muy preocupada cuando tú nos insistes, ¿cierto, Juan Carlos? Organícense, muévanse, pero cuando estamos viendo que estamos atomizados por el carácter político, ¿no es cierto? O sea, no se puede. Entonces, ¿cuáles tendrían que ser los canales para organizarnos? Para que realmente en Bolivia llegáramos a tener, ¿cierto?, un equilibrio de información, no solamente lo que acabas de mencionar, sino no hay una coopción entre salud y gobierno, cuando tendrían que ser las dos organizaciones sentadas, informando, aclarando, discutiendo por el bien del pueblo, ¿no? ¿Desde dónde el gobierno habla? ¿Solamente desde la economía? ¿Desde dónde habla el gobierno que vamos a bajar? Entonces ahí yo siento que falta un equilibrio por ambas partes y sobre todo de parte del gobierno, porque ellos son los que en este momento tienen la fuerza y el poder, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿No? Entonces la iglesia, ¿qué tiene que decir ahí? ¿No? Ahí yo veo como ciertamente el panorama no es como, yo que sé, corto, sino de aquí para adelante tenemos que aprender a convivir con la pandemia, ¿no? Con este virus. Pero ¿hacia dónde? ¿Cómo va a ser esto? Cuando sabemos también que es un país tan pobre, Bolivia. Cuando le escucho a Pamela entiendo, porque nosotras también vivimos en esos mundos, ¿no? En el altiplano, en el trópico, ¿no? Conocemos un poco eso, pero también eso está politizado. ¿Hasta qué punto vamos a ser autocríticos para ver realmente nuestro futuro? Esa es mi preocupación. ¿Cómo canalizamos en este momento cuando ellos tienen todo, ¿no? Cuando tendríamos que dejar todo en bien de la vida? No ni aquí ni allá, sino ahí tendríamos que priorizar salud y también el estado económico, social, todo, ¿no? Cuando ahí hay tensiones, no se puede. Hay otros países que dialogan, están informando integralmente a su país. Esa información no la tenemos. Sí, efectivamente, hermana. Creo que este tema seguimos debatiéndolo desde hace muchos años atrás, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Yo creo que el resabio de todo lo que dejó la gestión gubernamental, porque hay que decirlo así de manera clara, Evo Morales, es una desarticulación de las organizaciones, una cooptación de las dirigencias sociales, es una actitud funcional ante el poder. Y ahora que entramos después de un proceso fallido del 2019, porque todo esto hay que leer para entender lo que estamos viviendo hoy día. Yo creo que ha sido una expresión
muy clara de la ciudadanía de estar colmada con los temas electorales, de manejo más bien de poder, de violación a la constitución política del Estado, etc. Pero que el gran desastre político es que después de toda esa situación del 2019, ingresamos a un periodo en el que entra el COVID, en el que tenemos un gobierno que lastimosamente no ha cumplido su rol de transición como debería ser. Esta señora Áñez cometió el grave error de volverse candidata y con eso ha distorsionado todo ese proceso que yo lo he vivido muy de cerca y lo he acompañado a Monseñor Eugenio Scarpellini, que se lo llevó el COVID a Monseñor, que realmente fue un esfuerzo muy grande. Y tan así que Monseñor fue a decirle a la señora, no sea candidata, usted va a distorsionar todo este proceso que se ha llevado adelante. Y como tal, miren a lo que hemos llegado. Pero además, adicionado el COVID, esta crisis política institucional acaba en unas elecciones 2020 con una votación abrumadora en torno al movimiento al socialismo, pero hay que saber leer lo que está aconteciendo. Nosotros hemos hecho encuestas, hemos estado en ese proceso electoral y hemos cruzado toda la información de las boletas que hemos encontrado. Miren el hallazgo interesante. El 72% de la gente que votó por el movimiento al socialismo tenía entre 18 a 55 años de edad. Quiere decir que era la población económicamente activa. Quiere decir que se cumplió ese dicho que dice, es mejor lo malo conocido que lo peor que estoy viendo. Un año de caos con la cuarentena, con la crisis económica, y nos poníamos a imaginarnos a esos muchachos de 18, de 20 años que han votado, que seguro que en el momento de la bonanza eran niños o adolescentes y que han vivido cierta tranquilidad con sus padres, que tenían cierto movimiento económico en comercio y servicios, y que el año 2020 se han tenido que obligar a salir a la calle a sobrevivir con la pandemia al medio. Es decir, han perdido ingresos, empleo, un sinfín de cosas que nos ha pasado el 2020 y por lo tanto la gente lo que ha hecho es optar por un voto pragmático. De decir, mejor voto por lo que tenía antes porque ellos me tienen que devolver esa estabilidad. Y lo grave es que el gobierno se equivoque, que el gobierno piense que la gente está apoyándolo porque tienen una identificación étnica, ideológica con el discurso del actual gobierno. Y quien pienso que ha leído esta realidad es el señor Choquehuanca, aunque hoy día ya están sumidos en otra lectura y absortos con el poder, pero que necesariamente necesitamos y requerimos un gobierno que aperture al diálogo. Porque si no, vamos a seguir en esta corriente, pero cuidado, que no estamos viendo todavía la realidad de la conflictividad, mientras seguimos distraídos con las elecciones subnacionales. Esperemos abril, mayo, qué va a pasar en el país en torno a movilizaciones sociales, demandas, exigencias, y lastimosamente en estos 100 días todavía no ha habido respuestas muy concretas de parte del gobierno para buscar temas de estabilidad económica, respuestas urgentes, emergentes. Y entre medio estamos los que trabajamos en temas de investigación o de instituciones que trabajan en el campo del desarrollo y demás, y que estamos también absolutamente desarticulados y que sigue vigente esa ley de ONGs y que sigue vigente toda esa estrategia, esa lógica, aunque quieran hablar de diálogo, de represión y de dividir y reinarás. Y esto es una pena porque deja tan desarticulada a la sociedad civil boliviana y hoy día más que nunca. Pero, vuelvo a repetir, creo que es muy difícil entrar. Es más difícil o tan difícil entrar con un gobierno que tenga tantas expectativas por parte del pueblo boliviano. No es sencillo para ellos, pero tampoco podemos esperar de brazos cruzados
cómo vengan las cosas. Creo que ahí hay que articular. Y este tipo de iniciativas, un comunicado, estar presentes en la opinión pública, pese a todo, dando y aportando en la orientación y en el debate, creo que es central. Tenemos que hacerlo. Y creo que la iglesia ahí tendrá que cumplir varios roles. Estábamos conversando de eso, el tema de la formación de nuevos liderazgos. Miren, es como si estuviéramos hablando en la década de los años 70, 80, pero creo que hay que volver a mirar el país desde ese nivel, de ver cómo promocionar nuevos liderazgos, nueva gente en la que, si la iglesia puede contribuir en eso, que bienvenida. En trabajar en el pensamiento social, en la reflexión. Miren, hoy día hay avances interesantes en el CELAM, están empezando a tener una estructura distinta, hoy ya están hablando de la gestión del conocimiento como un elemento que permita un análisis ya no reactivo de la iglesia en la realidad, sino más bien prepararse en una acción anticipada a lo que pueda venir en los posibles escenarios en América Latina, y eso deberíamos aprender en la iglesia también en nuestro país. Creo que necesitamos ese tipo de análisis y lectura anticipada a los hechos y no reactiva como que ha sido todo este último tiempo la que hemos estado llevando ante los acontecimientos. Pero también una iglesia que vaya en el campo de mejorar las condiciones de vida de la gente y superarlas desde todo lo que significan sus principios de solidaridad, subsidiariedad, y el CIP, que es un ejemplo clarísimo de lo que se hace para mejorar las condiciones de vida y las capacidades de la gente. Pero por otro lado, yo nazco en la acción de la pastoral social y a veces muy crítico a la Cáritas institucionalizada en sus épocas, cuando estaba muy vinculada a la PL 480, que era el programa de alimentos, muchos de ustedes se deben acordar, y que hoy día nada raro que la iglesia tenga que volver a encarar acciones de atención inmediata, de beneficencia, porque la crisis puede ser a ese nivel, que tengamos que buscar cómo contribuir inclusive con alimentos por trabajo. Es como si hubiéramos retornado décadas atrás, y eso lo dice la CEPAL, el impacto de toda esta situación que estamos viviendo en América Latina es como si retrocediéramos a la crisis del 1928. Miren, yo no estoy haciendo mi pensamiento personal fatídico con lo que pasa. Es la CEPAL la que le está diciendo. 100 años atrás, a ese nivel de crisis podemos llegar. Pero la iglesia creo que ahí tiene estos roles, a mi criterio, de poder buscar cumplirlos otra vez. Y es como si hubiéramos retornado a las décadas de antes en las que la iglesia cumplía estas labores. Hoy día otra vez tendrá que ser. Señora Áñez, sí había movimiento económico por construcción de puentes, carreteras, placitas, mucha obra que generaba empleo directo, empleo temporal, etcétera, que movía la economía local. El 2020 eso se paralizó, no solo porque ya era un efecto de la disminución de ingresos por hidrocarburos, sino porque la misma pandemia limitaba el que se pudieran hacer contrataciones, etcétera, ¿no? Los municipios creo que han experimentado entre el 30 y 40% de reducción de sus ingresos. Eso la gente lo sabe, pero lo atribuye a este año de crisis y de pandemia. No conoce la gente que son 5 años que el PIB va reduciendo y que ahora estamos en cifras negativas. Esos temas no se conocen, no se hablan. En mucho la investigación que hace énfasis en esos temas de la economía nacional no se populariza, no llega, digamos, a este público. Incluso en gente profesional, yo puedo ver que dicen, no, es que había bonanza, pero no saben que hace 5 años el PIB ha empezado a decrecer, que la deuda externa ha empezado a crecer. O sea, estos indicadores, que no es mi especialidad, pero que nos están mostrando que no es una crisis producto del 2020 y la pandemia, no se conocen, ni se manejan. Y bueno, no hemos tenido la habilidad de poner esa información en facilito que ayude a la reflexión y a la toma de decisiones para el mundo rural.
Perdón, Lito, yo solamente Adelante, adelante. quisiera complementar algo que también nosotros hemos vivido este tiempo. Y claro, para no acabar siendo tan pesimista, de la crisis salen las oportunidades también. Y es interesante, estamos empezando a sentir una reflexión entre autoridades, gente que trabaja en el campo del desarrollo regional, la necesidad de una reflexión en la construcción de una visión de desarrollo local. Antes estábamos totalmente mágicamente absortos con la bonanza gracias a los hidrocarburos y hoy se dan cuenta que eso ya no existe. Y hay unos que piensan que con el litio vamos a tener la propia y la otra oportunidad. Pero hay otros que dicen que ya hay que buscar, empezar a mirar de lleno una mirada de desarrollo endógeno, de buscarle alternativas desde nuestros propios esfuerzos. Y esto es bueno, porque entonces vamos a tener que, hemos tenido que llegar a pisar fondo para que la gente entendiera que no es la renta la solución a los problemas, sino es el esfuerzo personal, es el esfuerzo desde iniciativas productivas. Hoy día hay eso, hay una cierta inquietud de buscar las vocaciones productivas en las regiones y por ello trabajar hoy día en la diversificación económica productiva, fundamentalmente en las regiones, es un tema central. Como Jubileo nos estamos también entrando en este espacio y ahí seguro que con Pamela vamos a ir dialogando y buscando con la gran experiencia que ellos tienen para que esta pueda ser una respuesta. Por eso digo, de las crisis yo creo que salen las oportunidades y ojalá eso podamos tener hacia adelante como país, ¿no? No hay otras preguntas. Yo quisiera plantear una pregunta a Pamela. Dale, Marco. Ya. A ver, ¿qué impresión tienen o qué datos podrían tener? La mortalidad provocada por el coronavirus en el campo ha sido alta, ha sido más alta que en las ciudades, ha sido más baja. A mí me decía el Fabio Garbari que él piensa que en la zona de San Ignacio de Mojos la mortalidad en el campo ha sido mínima y él lo atribuía a la medicina natural. ¿Tiene la misma percepción psíquica? Sí, padre, en las zonas donde hemos hecho el estudio, muy poca gente ha muerto. Decía sobre todo en las comunidades indígenas. Y bueno, lo atribuimos al uso de la medicina natural, a la organización para compartir, digamos, esas recetas y la prueba y error, porque era una cosa nueva y no había un naturista, un médico tradicional que ya conozca y sepa tratar el tema. Por eso puse ese cuadro según síntomas, ¿no? Si estabas con tos, eran algunas cosas. Si estabas con fiebre, eran otras. No era, digamos, el tratamiento de la enfermedad en términos globales, ¿no? En términos de conjunto de síntomas. Eso ha ayudado y también la diversificación productiva, ¿no? En varias zonas la gente ha resistido, como decía, en Nueva Betania, en zonas del Beni, toda la comunidad se ha contagiado. Y en la peor comunidad que se ha perdido gente son 3 personas. En otras 1, 2 personas, gente que venía de fuera, no necesariamente de la comunidad, que ya venía enfermo, pero no ha sido muy fuerte la mortalidad, digamos, y probablemente las medidas que han tomado de aislamiento, de seguridad, de bioseguridad y de limitación de movilización, por ejemplo, ha ayudado también. Por eso yo insistía en la presentación que una cosa fundamental es la capacidad organizativa, ¿no? Bueno. A ver, esto último que dijiste, Juan Carlos, sobre generar
empezar a pensar en serio los bolivianos y generar propuestas reales y concretas a lo económico. Pamela es testigo de que en una última reunión que tuvimos en SIPCA, yo le he pedido a SIPCA que le metan más diente al tema económico, porque ellos tienen el contacto directo con los campesinos para que echen una mano a buscar respuestas concretas en lo productivo, ¿no? Porque lo que se nos viene es muy, muy durito. Bueno, amén. Yo le pediría a Marcos, como director del CI, que haga el cierre de este conversatorio en la medida en que no haya alguien más que desee preguntar o comentar. ¿Yo? Ingrid pide la palabra. Gracias. Yo he observado que se habla del mundo rural y de las ciudades, ¿no? Pero nos olvidamos tal vez de las personas que están intermedias, porque hay personas que son los migrantes del mundo rural a las ciudades que están mucho más desprotegidos que todos, que los que hemos vivido siempre en las ciudades y los que viven en el campo, los que están organizados, tienen cómo protegerse, como nos contaba Pamela. Y esta pobre gente que vive en los alrededores, esa gente que vive, que no tiene, si no vende una cosita en el día, no come. O sea, yo pienso que es la población más desprotegida. O sea, ¿en qué queda esa gente? Ni siquiera es digna de estudio, ni siquiera es digna de entrar en un cuadro. ¿Cómo viven esas personas? No nos hemos puesto a pensar en eso, en esas personas. En Cochabamba tenemos a todo alrededor gente que se ha venido del campo por X motivo que sobrevive, yo digo, porque no tienen agua, no tienen servicios básicos, no tienen nada. No sé si tal vez yo me asusto de verdad de pensar en lo que va a venir y esa pobre gente, ¿qué va a hacer de ella? Gracias. No, a ti muchas gracias. ¿Alguno de los dos se anima a comentar lo que acaban de oír? Bueno, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en Bolivia es cómo vamos a contribuir a la construcción del desarrollo rural, ¿no? Yo creo que ante la ausencia de políticas reales de Estado, estamos como estamos, ¿no? Casi el 70% de la población, 67% para ser más exactos, si no me equivoco en los datos, la gente vive en ciudades concentradas. Y a este paso, según Carlos Hugo Molina en un estudio que hizo hace poco, en 17 ciudades. De los 1.098 o el 1.098.000 kilómetros que tiene Bolivia, él ironizaba y decía, vamos a concentrarnos en los 98.000 kilómetros y en el millón que tenemos ahí, ¿quiénes van a vivir? ¿No? Si seguimos con este tipo de lógicas tan rentistas y ausencia de oportunidades para el desarrollo, miren el dato que teníamos desde hace muchos años atrás, en el presupuesto público, en el presupuesto del Estado, a la parte productiva no le daba más del 8%, creo que inclusive sumando turismo como otra de las instancias, pero el tema agrícola es la importancia que le daban los distintos gobiernos que han venido. Y claro, y ahí están las consecuencias, una urbanización en las ciudades y con serios problemas que yo creo que están ahí. Hay expresión de pobreza extrema en las ciudades, en los cordones de miseria que tenemos en las ciudades, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes temas que seguro que se va a tener que mirar. Ojalá esta mirada endógena de retorno hacia el campo, de esta diversificación productiva, creo que es el camino a seguir para volver a buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Uno es de alegría y otro es de agradecimiento.
Me dice, con una situación tan preocupante puedes manifestar alegría. Pues sí, manifiesto la alegría de que estemos tratando estos temas, que lo estemos tratando con la seriedad con la que se están tratando, de que de los dos expositores que han venido aquí a informarnos, qué bien documentados, qué bien reflexionada está su experiencia y realmente nos han abierto horizontes, nos han dicho, mire, esta es la situación, ¿no? Y con todos los pros y los contras que tiene esta situación tremenda y estas amenazas que se nos vienen, que tenemos que prevenirnos, lo que decía Juan Carlos, esta visión proyectiva, que no podemos solo estar analizando qué ha pasado, sino qué va a pasar, por dónde podemos ir. Entonces, una alegría por haber tratado este tema, por la seriedad con que se ha tratado este tema, por los dos expositores que han sido perfectamente escogidos, y la gratitud pues, por el esfuerzo que han hecho de transmitirnos toda su investigación, todo su esfuerzo, todo su nivel de relaciones que les permite tener esta visión. Entonces, muchísimas gracias, Pamela, muchísimas gracias, Juan Carlos. Creo que todos nos vamos contentísimos de haber podido participar en esto, que no nos lo podíamos perder. Muchas gracias. Ok, muchas gracias.